Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Y Contando. Soy la pastora Saily de Arocha y te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar allí presente cada martes, viéndonos a través de YouTube. Te invito a que puedas suscribirte si aún no lo has hecho, y este es el momento de que puedas buscar a ese familiar, ese amigo, porque hoy tenemos a una mujer de Dios que sé que va a ministrar tu vida, nuestras vidas, y va a dejar gran enseñanza. Puedes comentar y compartir. Vamos a darle la bienvenida a la líder Georgina. Ella es una servidora de nuestra iglesia central. Dios te bendiga, líder. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, pastora Saily, por la oportunidad de poder compartir con ustedes en este tiempo. Y quiero agradecer también la confianza dada por mis apóstoles, Joel y Loida de López, a permitirme estar aquí. Amén, amén. Y esa es la idea. Ellos nos han formado, sí, y uno da por gracia lo que de gracia ha recibido. Amén. Bien, antes de dar inicio al desarrollo de este episodio, quiero recordarte que somos una iglesia hija del Ministerio Internacional Centro de Esperanza. Somos Centro de Esperanza Plaza Venezuela, ubicados en la avenida Francisco Solano con avenida Los Javillos. Estamos en el edificio Los Javillos, nivel mezanina. Los días de servicio son los domingos a las 10 de la mañana, donde tenemos un tiempo de celebración, de dar gracias al Señor por lo que ha hecho y por lo que va a hacer. Y cada miércoles a las 4 de la tarde nos reunimos en nuestros servicios de oración e intercesión, creyendo que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que si no tienes una iglesia, te invitamos a que nos puedas acompañar. En nuestras redes sociales nos consigues en Instagram como CDE Plaza BZLA. Bien, vamos a comenzar. Líder Georgina, una mujer de Dios, servidora, como dije. Quisiera que nos compartieras ese testimonio, que lo conozco particularmente y sé que es de gran enseñanza, tanto para hombres como para mujeres. Cuéntanos, ¿cómo llegaste al Señor? Wow. De verdad, llego al Señor embarazada, ¿verdad?, de mi hijo menor, de Abraham, con una relación de 10 años, ¿verdad?, muy tortuosa, una relación bastante dramática, en un círculo vicioso muy fuerte, ¿verdad?, donde hubo maltrato, donde hubo muchas ofensas, ¿verdad?, donde mi corazón se sentía muy destruido. Salgo embarazada de Abraham y muchas veces pensé hasta quitarme la vida. Wow. Muchas veces no quería vivir, sentía que ya no había esperanza para mí. Creo que parte fue mi responsabilidad y la responsabilidad de él. Conocimos al Señor ambos, embarazada de Abraham, mas no tuvimos la sabiduría necesaria para mantenernos juntos en ese camino, ¿ves? ¿Ya tenías otros hijos? Tenía Jorlexi, ¿verdad? Jorlexi tenía 2 años, 4 meses, estaba muy pequeño, y creo que fue un instrumento. Además de la palabra, Dios me traía visiones de mi hijo cuando yo caminaba con ese anhelo de morir, porque no quería seguir soportando esto que sentía. Cerraba mis ojos y veía la mirada de Jorlexi sobre mí, necesitándote, claro. Y venía un nuevo aliento. Sé que fue Dios el que lo hizo. Definitivamente. Y llegas a la iglesia, y ¿cómo fue ese contacto? ¿Sabes? Porque muchas personas visitan las iglesias, y como siempre digo, ¿verdad? Difícilmente llegamos a la iglesia cuando estamos en bonanza, cuando estamos felices, cuando todo nos está saliendo bien. No, de verdad que yo diría que de un porcentaje, no sé, el 5% llega así. La mayoría de nosotros llega por alguna situación difícil, sea económica, familiar, de salud, pero gloria al Señor, ¿verdad? Que Él está ahí con los brazos abiertos. Pero muchos llegan y, bueno, dicen la palabra es buena, bien, pero siguen en lo mismo. ¿Cómo fue lo tuyo? Yo llego al Señor y recibo a Cristo embarazada de Abraham, como le dije, en la iglesia Renacer, por una situación especial que estaba viviendo con el padre de mis hijos. Él estaba en el hogar de rehabilitación de Renacer, y nosotros, como requisito, los familiares debían asistir. Me encantaba la adoración, y yo ahí era feliz en mi adoración,
Cuando venía la prédica yo decía, ay, me tengo que quedar, bueno. Pero un día en medio de la adoración corrí. O sea, yo no me di cuenta y cuando vine a ver estaba en el altar, llorando como una niña y recibo a Cristo allí. Posteriormente, por situaciones de pareja, ya Abraham tenía casi 2 años, la agresividad se hizo muy fuerte con él y me daba temor porque él me celaba del pastor de todo y a veces me sacaba de la iglesia. Okay. Entonces me dejé de congregar allí, pero me conseguí una familia, los Aguiar hermosos, que me dijeron, Georgie, no te dejes congregar. Hay una iglesia, Centro de Esperanza, yo me congrego ahí y te voy a llevar. Gloria a Dios. Comienzas a congregarte ya con tus 2 niños pequeños y el Señor comenzó a transformar tu vida. ¿Qué pasó en esa relación? Cuéntanos. Bueno, finalmente, cuando llegó a Centro de Esperanza, ya me había separado del padre de mis hijos. Okay. Se había tomado la decisión de no seguir. Y llegó a Centro de Esperanza, como usted dice, pastora, con mis 2 niños. Fue un tiempo muy lindo porque Dios propició la familia Aguiar para que fuesen como ellos fueron unos mentores, un gancho, una amistad, un cobijo, ¿verdad? Que es tan necesario, porque cuando llegamos al Señor necesitamos, está esa parte espiritual, pero también necesitamos ese apoyo humano, y de hecho ese es uno de los lemas de nuestra iglesia, ¿verdad? Más que una iglesia, somos una familia. Yo encontré familia. Mis hijos consiguieron familia. Recuerdo que la familia pastoral era o siguen siendo muy espléndidos. La pastora Jessie, donde me vi, hermana Chor, recuerdo muchísimo esa jocosidad, ese amor que me brindaban las hijas de nuestros pastores, mi pastora, donde me veía mi pastora, más la familia Aguiar, que me hicieron parte de Centro de Esperanza al llegar. Y te quedas, tú dices, esta es mi casa espiritual. Esta es mi casa. Comencé a servir sin darme cuenta, no me di cuenta que ya estaba sirviendo. Y hay un paseo con los niños y me voy al paseo. Pues llegué al paseo y ya estaba, cuando yo vine a ver, ya estaba en el ministerio infantil sin darme cuenta. Ah, ok, ¿verdad? Que esos fueron tus inicios en el ministerio infantil. Allí fueron 12 años con nuestros niños, con los pastores Melo González, y fue una experiencia maravillosa. Una familia dentro de otra familia. O sea, mi familia Centro de Esperanza, pero la familia de infantil nos dio contención. Mis hijos consiguieron allí familia, tíos. O sea, nosotros somos cortitos. O sea, mi hermano y mi persona. Okay. Mi mamá, claro, el esposo de mi mamá, somos los que somos. Y que ellos no estaban aquí en Caracas, ¿no? Por un tiempo sí, y después se mudaron. Ajá. Pero éramos pocos. Claro. Entonces ellos no tenían una tía, no tienen primos. Claro, y la iglesia. Y eso me hace, líder, preguntarte y hablarle a los que nos ven, hombres, mujeres, porque cuando llegamos al Señor, no solo somos nosotros, o sea, los que tenemos hijos, ¿verdad? La idea es que nuestras generaciones también conozcan del Señor. Y qué bonito eso que dices, porque llegaste siendo madre soltera con tus 2 hijos y ellos ahí encontraron esa familia. ¿Qué les pudieras decir a nuestra audiencia, esas mujeres u hombres también, pues que ahorita quizás su pareja pueden estar con esposo o esposa, pero la pareja no se congrega, o estar solos, solas, con hijos? ¿Qué les dirías? Mi experiencia. Ajá, cuéntanos. Que no dejen de congregarse. Sé que los inicios no son fáciles. Cuando usted llega con carencias, con tantas debilidades, a veces caemos, nos levantamos, pero no dejar de congregarte. Mira, allí vas a conseguir el cobijo del Señor. Primeramente que la palabra me edificó, la palabra me fue edificando ese amor a la lectura, a buscarlo, tener personas que me comprendían. Por eso es muy importante cómo recibimos a los nuevos convertidos. Tiene que haber una comprensión, pero tiene que haber una decisión de mi parte. Voy a una decisión de no volver atrás. Amén. No quería ser la misma mujer que había sido antes. Además que no quería un futuro sin esperanza para mis hijos. Entonces era necesario, aunque a veces había luchas en casa, mis padres no eran cristianos, había una lucha para poder llevar a mis hijos, pero tomé la decisión que
el Señor no era negociable. Y eso es importante, anótalo allí. Es más, allí escribe, el Señor no es negociable. Sí, no podemos llevar una vida donde yo me congrego, mis hijos se quedan en casa. Eso, a veces lo hacemos. Ese es un error muy común. Porque están pequeños, porque lloran, porque no me dejan escuchar. No, yo tengo que acostumbrar a mis hijos a ir conmigo a la iglesia. Entonces yo me los llevaba pequeños, teníamos conversaciones antes de salir. Ajá. Ok, vamos a la iglesia. Y allí se daban unas pautas antes de salir de casa de cuál sería el comportamiento en la iglesia, ¿verdad? Ajá, qué bien. Y conversábamos. Ajá. Y al salir de la iglesia hacíamos una evaluación de cómo había sido el comportamiento. ¿De qué hablamos antes de salir? Y ellos me decían, ok, y ellos se colocaban una disciplina. Y si ustedes no cumplen con esto y esto, ¿qué va a pasar? Y ellos me decían, nos da 2 correazos, mamá. Ay, ellos mismos. Sí. Y al llegar a casa yo les preguntaba, ok, ¿cómo fue? ¿Cómo se portaron? Entonces uno decía, no le hicimos caso. Ok, ¿qué debemos hacer? Ir al cuarto para que usted me dé 2 correazos. Ay, Dios. Íbamos al cuarto, ellos se paraban derechito y le dábamos 2 correazos. Y salíamos a la sala y conversábamos, pues, en las noches, la lectura bíblica, el orar juntos. Okay. Recuerdo que como estaba la separación muy reciente, nos mudamos a un cuarto. Ajá. Y uno dormía aquí y el otro Ay, aquí. Dios mío. Entonces uno, después de la lectura bíblica conversábamos. Okay. Y siempre se dormía primero Abraham, el más pequeño. Mami, tengo sueño, ponme el brazo. Se le colocaba el brazo y acurrucado. Y yo después me decía, mamá, tengo sueño, póngame el brazo. Y ahí dormíamos juntos y vivimos nuestro proceso de duelo, de separación allí. Así, y dándole contención allí. Hoy día tus 2 hijos, pues no, hombres, adultos, ¿verdad? Que les sirven al Señor. Y por eso te digo a ti, mamá, papá, además que también les he contado mi testimonio, no se equivoca, ¿verdad? Dios no se equivoca con nada y la palabra, el versículo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo también crecí así como Yorlexi, como Abraham, en la escuela bíblica, y aunque tuve mi etapa de rebeldía en la adolescencia, esa palabra que fue sembrada en la escuela bíblica, esos versículos, esa enseñanza nunca se apartó de mí. Así que mamá, papá, como dice la líder Jordina, trae a tus hijos, no es negociable. A veces se cansan, se duermen o, como me dijo una vez mi pastora, no, porque yo le decía, hay veces que Luciana ora y está enfogonada, como uno dice, ay pastora, pero hay otros días que me provoca agarrarlo. Ella me decía, tranquila, Sailí, eso es normal en un niño, y bueno, ya es casi adolescente, en la adolescencia, pero es instruirlos. Nosotros hacemos nuestra parte y el Espíritu Santo hace definitivamente el resto. Ahora, líder, bueno, ya hemos hablado un poco de ese testimonio como mamá, esos primeros pasos en el Señor. Estuviste 12 años en el ministerio infantil y luego pasas a Mujeres Llenas de Gracia, un ministerio que particularmente pues lo amo porque ahí también me formé, fuiste parte fundamental de eso también y pues nosotros como ministerio creemos que una cosa, ¿verdad?, es la salvación, que nuestro nombre se escribe en el libro de la vida, pero es necesario, ¿verdad?, esa liberación, esa sanidad interior, porque hay bendiciones que el Señor tiene listas para nosotros y por esas heridas emocionales que hay en nosotros, muchas veces somos los mismos que estamos evitando que se desate, que haya respuesta del cielo. Entonces, ¿cómo llegas al Ministerio de Liberación? Llego al Ministerio de Liberación, yo creo que todavía con muchas heridas, como le contaba hace rato, yo tenía un problema muy grande con la figura de autoridad femenina. Bueno, y al llegar al Ministerio de Mujeres... ¿Quiénes son las figuras de autoridad? Las figuras de autoridad eran femeninas, ¿verdad? Dios mío. Pero comenzó un trato del Señor conmigo, ¿verdad? Donde yo tenía que sanar primero las heridas que había tenido en mi infancia, que creo que eran más fuertes que las heridas que había tenido con la parte sentimental, porque realmente creo que una cosa llevó a la otra. Sí. Y aprender a lo que dice la palabra del Señor, cuando el Padre le dice a Agar, vete y ponte sumisa bajo tu amo. Entonces, saber que tenía que haber una sumisión, o sea, tenía que
obedecer, sujetarme, pero en ese obedecer y sujetarme también nació el amor. Claro. Nace el amor por lo que quería servir y usted quiere servir, pues usted debe sujetarse, tiene que aprender a superar mis heridas, ¿verdad? Lo que yo ya llevaba en mi corazón y no tomarme las cosas personales, porque realmente no se trataba de que las personas me estaban atacando, se trataba que se tenía que formar un carácter, Pastora Sailí, había que formar un carácter, tenía que aprender la obediencia y tenía que aprender a no desplazar mis iras y mis amarguras que tenía contenidas en mi corazón contra personas que realmente no tenían nada que ver con lo que a mí me había pasado. No es fácil, es un proceso fuerte, sí, porque se activa. Yo siempre digo que es como que te dan corrientazo. Se pasa el interruptor. Y es como que un receptor que se activa a nivel de tu cerebro y tú dices, sí. Pero después tienes que respirar y bajar. No es de un día ni de dos. No. Es proceso y a ti que nos escuchas, quizás lo tuyo no es con figuras de autoridad, como dice la líder de Georgina, es con situaciones, mira, y es lo que te decía hace un rato, la liberación, lo que el Padre quiere es que podamos ser sanos completamente, porque ¿qué hacemos los seres humanos? Por lo general, a medida, la mayoría de esas heridas se generan en la niñez, en la temprana edad. Y luego vamos creciendo y nos vamos poniendo una coraza, o nos vamos poniendo, como uno dice, una curita, o vamos engavetando y diciendo, ¿sabes qué? Bueno, un clavo saca otro clavo, nos vamos llenando de palabras, de tú puedes, pero el Padre, como todo lo hace perfecto, Él sabe que son esas cosas que están en lo profundo, que aún nosotros mismos hasta ya hemos olvidado o hemos querido hacer creer que olvidamos, pero como Él nos quiere dar más, porque Él nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, entonces Él dice, hija, hijo, no te puedo llevar más allá, no te puedo dar más porque no estás listo. Pero como yo te amo, tengo herencia para ti, entonces es necesario que trabajemos estas áreas, esta parte. Entonces, por eso, como decía la líder, la sujeción. Y cuando uno dice sujeción, ¿verdad? Esa palabra es como que me van a dominar, me van a someter. No, la sujeción es a saber que es Dios usando un instrumento, porque ¿a quién va a usar Dios? Muchas personas dicen, ¿verdad? No, yo me sujeto a Dios, amén, pero Dios no baja en persona a ministrarte o no, o sea, sí, Él nos exhorta a través de la palabra, a través de la comunión con el Espíritu Santo, pero por lo general el Señor va a usar instrumentos. Como dice la palabra, el hierro se afila con el hierro y el hombre con el hombre. Entonces va a usar personas que al momento tú dices, Dios mío, lo tiene contra mí, pero si te sujetas primeramente a Dios y luego a esa autoridad, a esa persona que Dios está usando, créeme que va a ser de bendición. Y bueno, líder, usted se sujetó, usted llevó su pela y wow, hoy día verte cómo ministras, cómo enseñas, de verdad que vale la pena sujetarse a nuestro Señor y ver lo que Él puede hacer con una persona que se somete a Él. ¿Cómo han sido estos años? ¿Ya son cuántos años? En el Señor, 25 años. Llegué con Abraham de 12 años. ¿Y en Mujeres Llenas de Gracia? En Mujeres Llenas de Gracia, 17, tal vez, más o menos. Okay. Y bueno, cuentos, aquí 17. Pasaríamos horas, tantos testimonios, ¿verdad? De que ha habido a lo largo de toda esta ministración. Pero ¿sabes algo? En estos días el pastor y yo hablábamos del matrimonio en el Señor, le hablábamos a todas esas parejas y de ahí nació este episodio, el contactarte a ti, porque mientras lo grabábamos yo decía, sé que hay hombres también, pero la mayoría es mujeres. En este país la mayoría es mujer y también en el Señor hay más mujeres que hombres, estadísticamente hablando. Y quisiera que nos dirigiéramos a esas mujeres, como te digo, ya mi esposo y yo hablamos a las parejas, pero ahora quisiera que en esta parte de este episodio habláramos a esas mujeres solteras, madres o
solteras que están en el Señor, pero que quizás no, o que dicen, ¿y ahora qué? ¿Cómo puedo? Porque el que tiene esposo o esposa es una manera, pero yo que estoy sola o yo que estoy solo, ¿cómo puedo llevar mi tiempo en el Señor? Bueno, Pastora Saidí, yo creo que lo primero que debemos entender como mujeres, ¿verdad?, es que todas tenemos una necesidad de afecto, todas las mujeres, todas necesitan o desean tener una pareja, tener un hombre que las acobije, que las abrace, ¿verdad? Todas. Pero, ¿qué es lo importante? No por esa necesidad nosotros podemos equivocarnos en el camino. Recuerde que usted tiene un Padre Celestial que la ama. Amén. No es fácil. En los inicios, pues yo llego al Señor, pero quería tener mi pareja. Claro, además era una mujer joven todavía. Me imagino, si todavía eres joven, me imagino cuando llegaste. Tus 2 niños pequeños, joven, esperando. Claro, con deseos, Claro. con necesidades que son básicas de la mujer. Pero sí te puedo decir, perdón, que Dios te puede ayudar. Comencé en el Señor y cometí equivocaciones. Cometí equivocaciones con parejas, primero porque no eran cristianos. No ¿Ya ibas a la iglesia? Ya iba a la iglesia. Okay. Pero conociste otra persona, pero quiero ser sincera con usted. Claro, es la idea. Porque usted puede estar pasando por esa situación. Hay mujeres que están pasando por esa situación. Llegan al Señor, pero en ese caminar de una necesidad afectiva, pueden haber un hombre que no es del Señor, ¿verdad? Y unirse en un yugo desigual. Me pasó. Pero llega el momento en que yo le pido al Padre, yo le digo, Padre, realmente no quiero unirme a ninguna persona que no sea de tu voluntad. Amén. Pero fue una oración con dolor, con mucho dolor, donde yo le decía, Señor, te pido que no se me acerque ningún hombre que sea de tu voluntad y que yo no sienta esa atracción por ningún hombre que no sea de tu voluntad, porque no quiero ir de pareja en pareja. Claro. Primeramente quiero serte fiel a ti, quiero vivir en santidad, ¿verdad? Y no quiero cometer errores, porque a veces tenemos sed, pero no puedo tomar veneno. Y si estas relaciones me están trayendo daño y de paso me alejan de ti, porque si cometes ese error, cuando llegaba a la iglesia me daba pena levantar las manos. Me sentía culpable. Me sentía que no estaba haciendo lo correcto. Pero vino la toma de decisión. Con dolor, sí, con dolor. Tomé la decisión. Y dije, no, esto no puede seguir sucediendo. Claro, con la ayuda del Espíritu Santo, porque no fue que yo lo pude hacer sola. No, el Señor siguió ministrando mi vida a través de mis caídas y de mis errores, y llega el momento en que reconozco, estás viviendo de una manera que no le agrada a Dios. Así es. Y debes cambiar, porque primero te estás haciendo daño a ti misma, puedes causarle daño a tus hijos, que tú eres la figura de autoridad que los representa, y que le estás marcando un ejemplo de una vida cristiana. Entonces tienes que hacer un stop, tienes que hacer un alto y decir, ya va, por Dios, por mí, por mi descendencia. Amén, por mi llamado. Así es. Y no es, porque a lo mejor tú que nos escuchas dices, pero y entonces llegar al Señor es límite, o a lo mejor has escuchado algún testimonio. No, yo lo voy, porque muchas decimos, no, yo lo voy a convertir. ¿Has escuchado eso, verdad? Yo lo voy a convertir. Y a ver, sí, hay casos, pero 1 en 1,000,000. Porque ¿qué pasa? Y típico, basta que el Señor te dé una palabra. Yo creo que yo lo he contado. A mí un profeta me dice, Sailid, hay un hombre moreno, el Señor me lo muestra, tu pareja es un hombre moreno. ¿Qué creen ustedes, para no hacer el cuento largo? A los días, mira, a la semana que ese profeta me dio esa palabra, apareció un hombre moreno, pero no era mi esposo, era alguien que no era de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque el enemigo se va a encargar de mostrarte como que, mira, pero tiene apariencia de bien, porque si te digo que era un muchacho malo, no, era un muchacho profesional, de su casa, amigo de una amiga, o sea, es decir, tenía referencias, pero no era de Dios. Entonces es muy fácil que el enemigo te presente, ¿verdad? Esas espejismos para apartarte del camino. Y te lo digo porque hombres buenos hay que no
conocen del Señor y que sí, que quizás el Señor tiene un llamado para ellos. Pero ¿sabes algo? Si esa persona llega por ti, muy pocos son los que se quedan. A diferencia de que si es Dios el que hace la obra, entonces, bueno, ahí sí. Entonces, es como decirle, Señor, como le dijo la líder Georgina, Padre, que no se me acerque nadie que no venga de tu voluntad, porque si es Dios, entonces, bueno, Él puede hacer de lo imposible algo posible. Puede transformar al peor que se comporta, o sea, pero que sea Él. Una vez que tú haces esa oración, líder, y bueno, y le dices al Señor, sabes, yo quiero que, me imagino que le dijiste, yo quiero que seas mi esposo. Yo creo que esa es la oración más hermosa que uno puede hacer, o sea, más genuina, que uno le puede decir, Señor, sabes, primero tú, porque sabes algo, también uno puede hacer de esa pareja, sea que la tengas o que estés esperando, un ídolo. O sea, o vivir en una ansiedad, o cuándo va a llegar. No, en cambio el Señor quiere hacer algo nuevo, algo completo, y en su momento Él es el que sabe cuándo estamos listos para esa bendición. ¿Cómo te sentiste una vez que haces esa oración y le dices, ya no más, Señor, yo quiero andar en tus caminos bien? Paz. ¿Sentiste paz? Sentí paz porque ya no estaba tras una bendición. A veces estamos buscando en las sillas de la iglesia. Empezamos a buscar por todas partes y Él se parece. Y en ese buscar cometemos errores. No volví a tener relaciones afectivas con ninguna persona, pero mire lo que me pasó. Siempre te dicen, escribe como tú lo quieres y todo lo demás. Y yo hice mi lista. ¿Y sabes qué, pastora? Y llegó la persona con todo lo que yo había escrito allí. Y ese Dios, un hombre de Dios me lo mandó precioso, un hombre de Dios precioso. Él se sentaba y cuando llegaba a un regalón, él me veía. Si yo volteaba, me estaba viendo. Si nos encontrábamos con la mirada, él me ve, yo lo veo. La sonrisa. La sonrisa. Trataba muy bien a Yorlese, sobre todo. Ay, que no sé qué, no demás. Y yo decía, Señor, no hubo contacto, gracias a Dios, sino de saludos y todo lo demás. O sea, esa picardía que nosotros tenemos, ¿sabes? Porque nosotros debemos tener nuestra picardía. Bueno, un día nos fuimos a una actividad de mujeres con los niños. Y en la conversación yo no estaba hablando de esa persona, para nada, no estaba hablando de esa persona. Pero como tú le pidas al Señor, Señor, ¿es o no es? Señor, ¿es o no es? Señor, ¿es o no es? Señor, dime. Bueno, y caminando, la hermana, no sé por qué llegó a esa conversación. Y resulta que el hermano estaba casado, pero la esposa se congregaba en otra iglesia. Y él asistía a nuestra Claro, iglesia. Y por eso tú lo veías solo. Siempre solo. Entonces, lo importante de ir en oración, porque tal vez pudimos haber iniciado un friseo ahí, pero cuando oras y le dices al Señor, Señor, revélame si esta es tu voluntad, sin buscar la conversación, sin preguntarle a nadie, salió y dije, ay, es que él es casado. Este no es. Entonces tú agarras tu borrador y dices, tachado, no es. Pero con paz. Ya no lo haces desde la herida, de que bueno, porque permitiste que me ilusionara. No, lo haces desde la paz de decir, Señor, gracias, porque me rescataste de un sentimiento que no debía seguir alimentando. Porque sí se hace un pare. Sí, la mujer dice, pero es que cuando el amor llega no se puede parar. Usted toma la decisión y dice, esto no es lo que me conviene, Padre, te pido, Señor, que lo arranques de mi corazón. Y con el Señor, esas emociones y esos sentimientos van cambiando, porque cuando el Padre sabe que tú lo quieres honrar y que tú lo quieres obedecer, Él nos va a respaldar. Y mire, y ese sentimiento fue desapareciendo. Y ya, paz. Y ahora sé que ni debo buscar en ninguna parte, sino que debo entender que si es la voluntad de Dios va a llegar, pero, pastora Sailí, debo cuidarme yo. Debo amarme yo. O sea, yo me tengo que cultivar como mujer, ¿me entiendes? Ser una mujer idónea para alguien, ¿verdad? Primero porque tengo a mi esposo, o sea, ya yo tengo un esposo. Mi padre, una hermana me dijo, tú tienes tu marido, Jehová es tu marido.
Amén. Y yo dije, wow, sí, Jehová es mi marido. Pero entonces, ¿por qué no nos cuidamos como que si tenemos un esposo? Desalineadas, no cultivamos nuestra área espiritual muchas veces, la oración, el conocimiento de la palabra, porque usted quiere un príncipe de Dios, ¿verdad? Claro, si usted quiere un varón de Dios, usted no se puede comportar como una filistea. Eso es muy importante, líder, y el Señor me trae ahorita, wow, y esto va para todas, la edad que tengas y los hombres también, porque no es cuestión de género, el testimonio lo da una mujer, pero aplica para todos. Eso que dice la líder Jordina es muy importante. Recuerdo que antes de yo estar con mi esposo, ¿verdad?, de conocerlo, hoy día veo atrás y fueron 2 años, pero para mí parecía que fue una eternidad. Y uno dice, Dios mío, fueron apenas 2 años. Pero 2 años en los que el Señor, recuerdo un día estar limpiando mi cuarto, tenía una prédica del pastor Cash Luna en Enlace, y lo estoy escuchando, y fue como, yo dejé lo que estaba haciendo y era como que Dios me estaba hablando y le dice a una persona ahí que le está ministrando, pero yo sabía que era Dios hablándome a mí, ¿sabe por qué no te he dado tu pareja? No, yo ahí solté el trapito todo, miré el televisor, porque necesito que te enamores de mí, necesito que me busques a mí, que tengas tiempos conmigo y yo después me encargo. Y es como está diciendo la líder. Porque, y allí entendí que si yo seguía o buscaba una pareja con las heridas que todavía tenía, las cosas pendientes, iba a sabotearla, inconscientemente quizás, pero la iba a dañar. Y el Señor, eso era como que no, yo no necesito sanarte completamente, además, para que después que llegue esa persona no sea un ídolo, como te dije hace un rato, porque yo había cometido ese error anteriormente. Había puesto por encima de Dios tantas cosas y era Dios deslastrando esos ídolos. Recuerda que ídolo no solo es ese muñeco de yeso o de madera, ídolo puede ser una pareja, un hijo, un trabajo, es todo aquello que ocupe el primer lugar de Dios, y eso no es negociable. Entonces, Dios comenzó, recuerdo que mis amigas me echaban broma, porque yo los viernes me iba del trabajo corriendo, y me decían, Saily, como que tiene un novio, porque ¿por qué tú te vas corriendo? Si nosotros sabemos no tienes a nadie. Yo, ay, ya, deje. Me encerraba, líder, en mi casa, vivía en un anexo, pasaba la llave y me encerraba con el Señor. Veía películas cristianas. Era un tiempo de enamorados, literal, con el Señor. Así como mi esposo ha contado que él ponía una silla para orar, yo era mis citas con Dios. Eso, veía películas, oraba, tenía tiempos hermosos con el Señor. Y entiendo que de ahí, luego al tiempo, nació Dios. También estaba preparando a Daniel en lo secreto. Así que tú no sabes lo que Dios está haciendo. Y recuerdo esto, para darte el pase, líder, alguien hablando conversando de una persona, una amiga en común que teníamos, y una persona me dice, lo que está pasando con esa persona es como cuando haces una pasta. Okay. Cuando vamos a hacer una pasta, que ponemos el agua, okay, y es necesario que hierva. Y cuando está lista, es que se... Bueno, okay, es como que Dios está, ¿sabes? Ya tiene, wow, ya el agua va a hervir, y de repente apagas la carne. O sea, es como que muchas veces nosotros nos saboteamos a nosotros mismos. Es como que Dios ya, wow, sí, mira a mi hija, mira a mi hijo, está avanzando, está haciendo esto. Pero entonces no dejamos que Dios actúe porque decimos, tengo que ayudar a Dios. Esa es otra frase que hemos escuchado, seguramente tú en alguna oportunidad o lo has dicho o se lo has escuchado a alguien. Sí, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. No lo dice la Biblia. En ninguna parte. Entonces es eso, es como, y tú decías algo muy lindo ahorita, arreglarte tú, porque creemos, no, yo me arreglo si no tengo a nadie para arreglarme. No, te tienes a ti. Eso de que la media naranja, eso tampoco, eso no es. No, nosotros somos una naranja completa. Nosotros somos un ser completo, y más cuando el Señor está en nosotros. Y luego esa persona que va a llegar nos va,
o sea, nos vamos a complementar, porque esa es la idea. Como siempre digo, Dios une propósito. Y líder, ¿qué nos pudieras, recientemente tuviste una participación poderosa, todas las mujeres que estuvimos allí en Íntima, te escuchamos, ¿qué pudieras resumir de eso que nos enseñaste ese día para hablarnos? Primero, te tienes que conocer, ¿verdad? En eso fue un taller de sexualidad, conoce tus sensaciones, tienes que aprender a conocer tus reacciones. Es muy importante para que puedas estar preparada para tomar las decisiones correctas con respecto a lo que estoy sintiendo. Otra cosa que debes hacer es que puedas decir nuevamente, Señor, no quiero nada ilícito en mi vida. Ya conoces al Señor, conoces cuál es el plan de Dios para tu vida con respecto a la familia, con respecto a la pareja. Entonces tienes que saber que hay ciertos lineamientos. Entonces no te apresures en buscar pareja si todavía no has conocido cuál es el plan de Dios para ti como mujer, cuál es el plan de Dios para la sexualidad y para la familia, porque si no vas a tomar decisiones equivocadas y vas a terminar enfrentándote con las consecuencias de una mala decisión. Siempre en oración. Yo le hice muchas oraciones al Señor, muchísimas, y hombre que está aquí también debes entender, cuando tú le dices, Señor, dame contención. Amén. Dios da contención. Sí las da. Muchos hombres de Dios, el Señor los ha mantenido firmes. Sí. Algo que le quiero decir a aquellas mujeres divorciadas que ya han tenido una vida tal vez de pareja, eso no es un limitante para que tú puedas vivir una nueva virginidad espiritual y emocional. Sí la puedes tener. Amén. Ningún hombre que te ame y está en el Señor te puede decir, ya tú viviste tu mundo, ya tú eres una mujer corrida, como le decían, pastora, como decían, de 7 plazas. Sí. Tú eres una mujer corrida de 7 plazas. No. Cuando llegue una relación del Señor, Él también va a estar dispuesto a vivir en santidad contigo, a respetarte, como que si te está conociendo como doncella. ¿Okay? Porque aunque tengas hijos, aunque estés divorciada, aunque vengas de una viudez, tú eres ahora la doncella del Señor. Amén. Con pasado, sí, pero una doncella porque Él hizo todo nuevo. Decidiste ser una mujer para el Padre, entonces ahora tienes una dignidad que ninguno te la puede robar, haciendo, como diciendo, yendo al pasado, yendo a tu pasado y decirte, pero si ya tú viviste, tú tienes hijos, entonces nosotros podemos tener una relación abierta, una relación libre. No, cuídate para el Señor. Y cuando tú te cuidas para el Señor, te cuidas de nuevas heridas. Amén. Sí, te cuidas, porque tú dices, bueno, pero está bien, me voy a dar la oportunidad. Sabes que la desobediencia también va a traer consecuencias. Si aquella persona está allí, por ejemplo, imagínense que yo hubiese iniciado una relación con este hombre casado. ¿Qué quería él? Si él ya estaba casado, conmigo, ¿qué iba a pasar? Íbamos a terminar, primero con una relación de adulterio, pero íbamos a terminar en fornicación. Posteriormente, él se iba a ir con su esposa y yo me iba a quedar sola, herida, triste y muy avergonzada con el Señor. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos decir, mira, no es tu tiempo, si no es mi tiempo, ni es la persona correcta, tiempo correcto, motivación correcta. ¿Qué es lo que tanto anhelas para tener un hombre a tu lado? ¿Cuál es tu motivación? Si no has aprendido a amarte a ti misma, ¿cómo vas a amar y cuidar a aquel hombre que está a tu lado? Además que si tienes hijos, eres responsable. ¿De qué persona vas a colocar al lado de tus hijos a tener una convivencia? Si no es un hombre de Dios, ese hogar se va a convertir en un infierno. Así es. Pero si viene de parte de Dios, va a venir una armonía tal. Ellos van a ser sus hijos también para Él. Y si Él tiene hijos, para ti ellos van a ser tus hijos, porque va a haber una armonía. El Señor nos va a unir en todas las cosas. Amén. Cuando viene de Dios. Pero si el Señor en sus planes no está que tú te vuelvas a unir a otra persona, siéntete completa. Te tienes que sentir completa porque nuestra plenitud viene de Cristo Jesús. No te cierres a la oportunidad de un nuevo matrimonio, no te puedes cerrar, pero no debe ser algo que te robe el sueño, que te quite la paz, que te provoque ansiedad, porque a lo mejor el Señor te puede durar 5 o 10 años sola. Sola no.
acompañada con Él. Pero durante ese tiempo, disfruta, ámate, cultiva amistades que te edifiquen, cultiva la palabra de Dios para tu corazón y aprende a crecer y amarte sola o acompañada, porque nos amamos y somos felices con el Señor, no con una persona. Amén, así es. Y el Señor me traía mientras te escuchaba, es como cuando estamos estudiando o le decimos a nuestros hijos, enfócate en tus estudios, enfócate, quita todas las distracciones. Recuerda que estamos en este camino, es una enseñanza, cada día vamos aprendiendo. El Señor, yo sé que tú que nos ves, sea el tiempo que tengas en el Señor, no eres el mismo, no eres la misma de cuando llegaste, porque el Señor nos va enseñando, nos va mostrando, nos va revelando. Y caer en ese pecado, en esa... es como un retroceso definitivamente. Tú decías, bueno, ¿qué hubiese pasado? Más allá de las heridas, más allá de caer en fornicación, obviamente que es pecado, pero es un retroceso. Y, a ver, no pasa nada, pero ¿sabes qué? Qué bonito es cuando uno va avanzando. No retroceder y comenzar nuevo, no, sino ir dando pasos al ritmo de Dios con nosotros, pero ir dando pasos avanzando. Entonces, eso es lo que el Padre quiere para ti como hijo de Dios, que vayas avanzando, que vayas creciendo. Y obviamente, ¿qué quiere el enemigo? Todo lo contrario. Y va a poner eso, va a poner trabas, va a poner cosas que al ojo parecen buenas, pero su fin es camino de muerte. Entonces, nuestra recomendación, y para nosotras mismas, porque esto es diario, es mantenernos enfocados en esa palabra que el Señor nos ha dicho. Y si a lo mejor tú dices, bueno, pero a mí ningún profeta me ha hablado, no tengo una palabra. En la Biblia, que es la palabra de Dios, allí hay muchísimas bendiciones, muchísimas promesas para todos aquellos que somos hijas e hijos de Dios. Y recuerda que este año 2026, el lema de este ministerio es arrebatando mi herencia. El Señor tiene herencia para los hijos, para las hijas, pero es cuando más atento debemos estar, porque el enemigo va a querer acomodar lugar, que esa herencia nosotros no la arrebatemos, que no tengamos acceso a ella. Por eso cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, cuidemos lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor está haciendo y lo que va a hacer en ti y a través de ti. Líder, vamos a orar, por favor, por esos hombres, mujeres que nos ven, que nos escuchan, que están clamando ahí al Señor. Vamos a orar por ellos y que sea el Señor obrando. Yo sé que vamos a escuchar testimonios poderosos de lo que Dios va a comenzar a hacer. Amén. Yo pensaba que el área donde yo más había sido maltratada, líder obediente, de orar, y a ustedes también se lo digo, era las finanzas. Y siempre me decían, en el área donde más has sido atribulada, aquí el Señor te va a usar. Pero después de íntimo entendí que el área era la sexualidad, era mi área de relaciones interpersonales y relaciones sentimentales. Por eso quiero orar hoy pidiéndole al Padre Celestial que nos ayude primeramente. Levanta tu mano allí que nos está escuchando, amén, la otra te la colocas en tu corazón, amén, y le pedimos al Padre Celestial en esta hora que lo primero, amén, que podamos hacer es cultivar una relación tan hermosa con Él. Padre, queremos una relación hermosa contigo, amén, que seas mi amigo, que seas mi confidente, que seas mi todo, Padre Santo, que puedas sanar, mi Dios de la gloria, cada herida, Señor, que traemos desde la infancia, en nuestra juventud, aún en nuestra edad adulta, que esas heridas las podamos identificar, que podamos, mi Dios, de tu mano ir sanando poco a poco, tal vez unas más rápido, Padre de la gloria, pero que tú seas, Señor, el bálsamo, mi Dios de la gloria, a través de tu palabra, a través de los ungidos que has levantado a nuestro favor, Señor, a través de cada prédica, de cada enseñanza. Mi Dios de la gloria, te pido, Señor, que si alguna hombre o mujer se encuentra escuchando este programa y siente que no ha podido solo, que realmente se le ha levantado como un gigante muy difícil de manejar, que pueda buscar en su congregación, Señor Dios, que pueda buscar aquella persona indicada, que pueda ir a sus pastores para que se le asigne un mentor que pueda acompañarlo
en este proceso de restauración de sus emociones y de su sexualidad también y de su vida emocional, porque es necesario. Padre, gracias, porque tú anhelas la plenitud para nosotros. Tú creaste todas las cosas para que nosotros las pudiésemos disfrutar. Y en este tiempo te pedimos que podamos disfrutar en tu amor, que podamos disfrutar en Cristo Jesús todas las cosas. Nos cubrimos con tu sangre preciosa en este día, Señor, y creemos, Dios de la gloria, que vamos a seguir avanzando tomados de tu mano, y que Satanás, el enemigo, que Jehová lo reprenda, tú lo reprendes, no nos va a ganar ventaja en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, líder, de verdad, por este hermoso tiempo. Yo sé que va a ser de gran bendición. Y como te dije al inicio, no te quedes con esta bendición tú, compártela con aquellos hombres, mujeres, que tú sabes que están necesitando esta palabra. Recuerda que una palabra de Dios puede cambiarlo todo. Antes de irte, dale a la campanita si aún no te has suscrito para que YouTube te notifique cada vez que estemos. Recuerda que estés y contando. Comenta si fue de bendición. Eso nos alimenta, nos ayuda a saber, ¿sabes? Darte temas, porque esa es la idea de este podcast, ¿verdad? Llegar a muchos con una palabra de Dios de manera diferente, contando testimonios, que así como hoy fue la líder Georgina, testimonios que podamos decir, si Dios lo hizo con ella, si Dios lo hizo con él, lo puede hacer también conmigo. Somos Centro de Esperanza Plaza Venezuela y bendecimos tu vida. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo episodio de Y Contando.